Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más a nuestro programa de Token City, donde os mantenemos informados de todas las novedades en relación a los activos digitales. Token City es una empresa líder en tokenización de activos financieros en blockchain, proporciona la infraestructura tecnológica y legal para que empresas e instituciones financieras puedan emitir, gestionar y negociar activos financieros tokenizados de forma sencilla a través de una interfaz de usuario que se personaliza con imagen y procesos de cada cliente. Con el fin de dotar de mayor liquidez a dichos activos, Token City está creando una de las primeras bolsas de valores en blockchain regulado bajo el Pilot Regime de infraestructuras de mercado en tecnologías de registro descentralizado. Como estamos en nuestro programa de final de año, pues me gustaría hacer un repaso de los hitos principales que ha conseguido, pues efectivamente a lo largo de este 2023, Token City a través de nuestro esfuerzo y trabajo. Entonces, empezamos a nivel regulatorio. Pues a nivel regulatorio hemos dado comienzo a las pruebas, como he comentado, en el pilot, en el sandbox de CMV para obtener la licencia para la creación de Token City Exchange, una de las primeras bolsas de valores tokenizadas bajo la regulación europea. Hemos obtenido también la inscripción en el registro del Banco de España de Token City como proveedores de intercambio de monedas fiduciarias por otras virtuales y de custodia de monederos electrónicos. Y por otra parte hemos obtenido la homologación de Adventuris Capital, el crowdfunding tokenizado de Token City, al nuevo reglamento europeo de crowdfunding para poder hacer emisiones de compañías tokenizadas hasta 5 millones. Así como también hemos obtenido el visto bueno para poder empezar a operar con ella en Francia, Italia y Portugal. Me voy a ir a lo que es el área de los premios. Nos han concedido el Premio Nacional de Tecnología, la categoría de Blockchain Siglo XXI 2023, el Premio UU-OTS de Ciberseguridad y Blockchain en la 7ª edición de Inspiring Women Leaders in the Digital Area, organizada por Women Startup Community, y así como el Premio Startup de Referencia en el marco del Congreso Internacional de Startup la semana pasada. A nivel de financiación, nos ha concedido el Ministerio de Ciencia e Innovación un Neotec por 250.000 euros y este año hemos conseguido prácticamente hace una semana cerrar la ronda de inversión con la entrada del primer inversor institucional internacional Primary Ventures, que es el Venture Capital corporativo del grupo Madba Rofex, la bolsa de derivados argentina. Y por último, a nivel tecnológico y como miembros de la ERC 3643 Association Members, hemos contribuido a la creación del nuevo ERC 3643 como el primer estándar de tokenización de activos del mundo real, Real World Assets, que realmente viene a revolucionar el sector. Y dicho esto, que vamos, creo que era lo suficientemente importante después del trabajo que hemos estado haciendo, voy a pasar a presentar a nuestros dos primeros invitados, que bueno, tenía muchísimas ganas de tenerlos en nuestro sillón de Token City, con quien hablaremos de las principales tendencias para el 2024 en relación con la tokenización de activos. Por un lado, tenemos a Carlos Navarro. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Rocío. Quien lidera la práctica de EMEA de Blockchain y Digital Assets de Deloitte. Cuenta con más de 15 años de experiencia como asesor en el sector financiero, en concreto en banca y mercado de capitales. Durante los 3 últimos años, desde la constitución del Centro de Excelencia de Activos Digitales, ha estado íntegramente dedicado a ayudar a los clientes de Deloitte a acercarse al ecosistema. Y adicionalmente, desde hoy mismo, es miembro del Consejo Asesor de Alastria. Muchísimas felicidades, Muchas Carlos. gracias, Rocío. Estamos dando aquí una primicia. Exacto, un placer estar aquí y enhorabuena por todo el repaso que has hecho de vuestro año, que es espectacular. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos, como digo yo, pues igual que vosotros, al final, abriendo camino e intentando aplicar de best practice en un sector que es, bueno, pues tenemos muchos retos por delante. Totalmente, totalmente. Y bueno, y con Carlos viene Jacobo. Jacobo, además de impulsar la práctica que lleva Carlos, lidera la línea de tokenización del Centro de Excelencia de Activos Digitales, cuenta con más de 5 años de experiencia en estrategia y consultoría en el mundo de blockchain. Desde hace más de 6 años estudió en la primera edición del programa principal de Blockchain School for Management, ahora EBIS, donde es profesor titular desde hace varias ediciones y también es profesor adjunto en el IE University. Muy buenas tardes, Jacobo. Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar aquí y felicidades por todo el repaso que has hecho y por el programa que, oye, vemos mucho.
Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, pues vamos a empezar hablando, bueno, pues efectivamente es un programa para visualizar lo que pueden ser las tendencias en la tokenización 2024, pero vamos a empezar, como a mí me gusta, este es un programa donde queremos evangelizar y seguramente igual nos está escuchando gente pues que igual no sabe lo que es la tokenización. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que suelo hacer a muchísimos de estos invitados de cómo describirías la tokenización a alguien que no está familiarizado con ese concepto. Jacobo. Pues yo creo que es una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que es relativamente sencillo explicar lo que es la tokenización si nos abstraemos un poco y nos damos cuenta de que realmente ya convivimos con esto de los tokens, ¿no? Realmente un token al final es una unidad de valor y tenemos ejemplos en el propio bolsillo, ¿no? Como podría ser un euro que utilizamos para pagar en el día a día, o los puntos que acumulamos en la tienda de ropa de la esquina, o podría ser una ficha de casino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia ahora, ¿no? ¿Qué es lo que de lo que hablamos, ¿no? Cuando decimos tokenización? Realmente hay una tecnología, ¿no? Que está ahí, que es de todos y no es de nadie, y que nos ayuda a digitalizar este valor con una palabra que para mí es la clave de todo, ¿no? Que es la confianza, ¿no? Donde antes teníamos que confiar en el emisor de esta unidad de valor y poder aplicar esa unidad de valor en el entorno de confianza, en el caso del euro, pues confiar en el Banco Central Europeo y en un entorno de la Comunidad Económica Europea. Ahora vamos a confiar en la tecnología, ¿vale? En lugar de confiar en ese emisor, confiamos en una tecnología que nos aporta esa confianza de forma nativa gracias a matemáticas y criptografía realmente, ¿no? Entonces esto, que suena tan simple, ¿no? Cambiar el modelo de confianza, realmente es muy relevante, porque si nos fijamos en el día a día, casi todas las interacciones que tenemos con cualquier empresa o persona, pues están basadas en modelos de confianza realmente entre partes, ¿vale? O sea que yo creo que la tokenización lo viene a cambiar todo. Bueno, y siguiendo un poquito la contestación que nos estabas dando ahora, ¿cuál es la importancia actual de la tokenización en el panorama empresarial? Bueno, pues tirando un poco de este hilo, como la tokenización basada en esta tecnología, ¿no? que es la tecnología blockchain o DLT, realmente viene a cambiar los modelos de confianza y esto cambia totalmente la cadena de valor de muchos de los modelos, ¿no? de negocio de las empresas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que las empresas empiezan a fijarse en esto, pues ya sea para tener una vía de financiación alternativa o para generar más engagement con su comunidad. Entonces van viendo cómo puede ser su nuevo rol, ¿vale? Las cadenas de valor tradicionales en las que tienen su expertise, pero que gracias a esta tecnología, ¿no? Pues se ven un poco modificadas, ¿no? Y hay players que pueden perder peso o valor en la propia cadena de valor y players que pueden ganarlo, ¿no? Entonces vemos CEOs de las compañías más importantes del mundo ya hablando de tokenización casi mes tras mes, ¿no? Y es un reflejo de la importancia y de cómo ven esto como una oportunidad realmente, ya sea para generar nuevos ingresos o para eficientar costes. Oye, Carlos, y cuéntanos un poquito qué sectores o industrias están adoptando la tokenización de manera significativa y por qué crees que está sucediendo justo en estos sectores y no en otros. Yo creo que hay que diferenciar tres principales roles que pueden seguir o jugar las compañías, ¿no? Si hablamos o nos centramos primero en los mercados de capitales, estamos viendo compañías tradicionales del ecosistema financiero que están lanzando o planteándose sus iniciativas de plataformas de tokenización, ¿no? Donde antiguamente podían servir como financiadores o facilitadores de financiación y ahora mismo, mediante esta nueva vía, pueden ofrecer una alternativa, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues desde el lado contrario, ¿no? Aquellos que desean financiarse pueden tener una alternativa a la financiación tradicional más eficiente en costes, ¿no? Eso es algo que transforma profundamente algunos sectores y la sociedad. Y luego fuera del sector financiero, y si vamos a aquellas compañías que tienen mucha relación con el cliente final, con los usuarios, con los ciudadanos, estamos viendo también muchísimas iniciativas relacionadas con aportar valor a los fans, a los amantes de la marca, a todas aquellas personas que de alguna manera quieren actuar e interactuar con la marca, y se están viendo también lanzamientos de tokens, digamos, de utilidad o de fidelización que facilitan esa relación, ¿no? Entre marcas y ciudadanos. Eso a nivel de utilidad, y a nivel de sectores. Sectores altamente, aquellos que consumen elevadas cantidades de capital. Es decir, bienes de equipo industriales, real estate, infraestructuras, al final cualquier sector que requiera una financiación muy elevada está asumiendo un coste financiero relacionado muy relevante, ¿no?
Y eso es susceptible de ser eficientado con esta tecnología, ¿no? Reducción de intermediarios, agilidad, reducción de costes operativos y todo eso, al final hace que baje el precio de la financiación. Muy bien. ¿Y cómo estáis ayudando a las empresas vosotros desde Deloitte a comprender y aprovechar esta máxima tecnología? Pues encontramos diferentes niveles de madurez, ¿no? Y además en los años que llevamos pues hemos ido viendo cómo va evolucionando, ¿no? Comentábamos antes que es duro evangelizar e ir conquistando a la gente con las bondades de esta tecnología, que en algunos casos pues ha estado también rodeada de algunos casos no tan positivos, ¿no? En función del grado de madurez en el que se encuentran, les ayudamos desde proyectos de reflexión estratégica relacionado con qué rol quiero jugar en la nueva cadena de valor que se está generando en el sector financiero, a la realización del propio business case que tienen que plantear y dibujar también para convencer al top management de lanzar iniciativas en este sentido. Estamos ayudando a compañías en todos los temas regulatorios que conlleva todo esto, ¿no? Ya más allá desde la perspectiva de negocio, pues no hay negocio que no esté regulado, ¿no? Entonces se están produciendo cambios muy relevantes en leyes fundamentales, la ley de sociedad de capital, ley de mercado de valores y demás, que están facilitando y ayudando el lanzar todo esto, y eso requiere que pues, compañías de servicios profesionales como la nuestra podamos estar asesorando a nuestros clientes a digerir todo este tipo de trabajos, ¿no? entre otras cosas. Oye, Jacobo, ¿y cuáles son las tendencias más destacadas en tokenización que has venido observando en este último año? Bueno, yo creo que se ha continuado muy en la línea a nivel corporativo, ¿no? de experimentos, de lanzamientos de estos instrumentos financieros. Si nos ceñimos un poco a lo que comentaba Carlos, oye, vemos que el sector financiero es el que más empujando está realmente lo que es el concepto de tokenización, ¿no? Y ahí nos fijamos en los instrumentos financieros. Creemos que la tendencia de este año ha sido continuista, en el sentido de seguimos experimentando, seguimos haciendo emisiones grandes y como novedad tenemos primero, que las instituciones financieras grandes, las líderes a nivel mundial, están desarrollando sus propias plataformas de tokenización o están invirtiendo, entrando en el capital de otras empresas, ¿no? que están desarrollando la misma línea, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una tendencia que estamos viendo. Otra tendencia yo creo que es muy importante y que también será clave para el año que viene, es que se están construyendo los raíles necesarios para que los mercados financieros puedan operar de esta nueva forma, ¿no? con este nuevo concepto. Y en estos raíles pues entramos, oye, en la creación de unos tokens que representen el efectivo, ¿no? El dinero tokenizado. Aquí podemos tener pues distintas versiones, como puede ser un dinero público tokenizado, lo que llamamos wholesale CBDC, ¿no? que aseguraría esa entrega contra pago contra estos instrumentos financieros, ¿no? Lo mismo puede pasar con alguna stablecoin privada o con depósitos tokenizados, por ejemplo, ¿no? Y esto realmente es necesario para que se aproveche todo el potencial de la propia tokenización, ¿no? Entonces vemos que se están construyendo esos raíles para que todos los pasos de la cadena de valor, todas las etapas, sean capaces de soportar, digamos, end-to-end la tokenización, ¿no? Y realmente sea cuando veamos ese impacto, ¿no? Entonces yo creo que eso, a nivel grandes empresas construyendo, y tanto emisión como negociación como la propia liquidación, ¿no? con este efectivo tokenizado y además pues el post-trading con la propia custodia, etc. Oye, ¿y cuál es el papel de Deloitte en la educación y concienciación sobre la tokenización para los clientes y para el público en general? Bueno, al final, como decíamos antes, esto es un sector muy nuevo, ¿no? y realmente hace falta, ¿no? esta concienciación. Al final, desde Deloitte, pues, ¿cómo lo operativizamos? Realmente, pues, montando eventos con clientes del sector, lanzamos reports, ¿no? con este conocimiento del mercado y intentamos trasladarlo, ¿no? a estas empresas. Intentamos pues, montar webinars, workshops con cliente de ideación, de, oye, ¿cómo podemos ir enfocando esto? ¿Cómo podéis aprovechar el potencial de la tecnología? Y al final pues es poco a poco y pues con este tipo de mecanismos, ¿no? realmente. Yo creo que además también hay un punto muy importante, ¿no? que es la involucración del sector público, del regulador, del supervisor, y hacer de vínculo y enlace entre sector público, privado, incluso ciudadanía, ¿no? para dar a conocer todas estas cosas, es algo también muy importante en lo que también ponemos foco y atención. Totalmente, ahí tenemos a Fran del Olmo, que le mandamos un saludo, que está ahí en la parte de innovación del CNMV
pues empujando todo esto, porque efectivamente es que está la parte de empresas tecnológicas que dan el servicio a otras empresas o instituciones que tienen que confiar en ello. Está, pues lógicamente, el regulador que nos tiene que poner la alfombra roja para poder construir y generar negocio, y efectivamente es uno de los que más se está empujando. ¿Y qué beneficios clave que las organizaciones están experimentando al implementar las soluciones de tokenización? ¿Cuáles estáis viendo? Bueno, desde la generación de nuevos ingresos, es nuevo modelo de negocio, nuevos potenciales ingresos que puedes generar. Decíamos también reducción de los costes de financiación. Y desde el punto de vista de emisión de utility, el aumento del engagement. Y es algo que estamos viendo mucho en clubes deportivos, en grandes marcas, lo que nosotros categorizamos como el mundo retail, ¿no? Porque al final, en un mundo, en una sociedad más interconectada y más vocal, donde quiere la gente ser parte de, el poder sacar esta forma de comunicación, interacción y de decisión por parte de la gente de una manera eficiente en costes, está suponiendo que se escuche más y que los productos que se estén realizando estén más ajustados a lo que esperan los compradores, ¿no? o los interlocutores de las marcas. Y eso es algo que creemos que es un gran beneficio de los que se está produciendo también, digamos, saliendo de la parte más puramente financiera, ¿no? De hecho, aquí yo creo que tenemos un tema, dejar de hablar de tokenización, ¿no? Y empezar a hablar efectivamente de esos beneficios, esto te ayuda a vender más, te ayuda a crear un nuevo canal alternativo, ve generando tu propia comunidad para poder prescindir algún día, en su caso, de los bancos, igual de los fondos. El éxito de esto es dejar de hablar de los nodos, la minería y el blockchain, ¿no? Y dejar la tecnología es un medio, no es un fin. Y entender bien cómo aporta, todo el mundo lo va a comprar, ¿no? Si hay un beneficio claro, todo el mundo te lo va a comprar. El tema es que hay que saber transmitirlo y no entrar en detalles técnicos que realmente a los decisores pues no les importa. Total, yo siempre digo que siempre tiene que haber en las compañías algún loco sabio que realmente le apasione esto y acaba siendo el propio influencer de la propia compañía, ¿no? O sea, a la hora de, yo siempre digo que a nosotros nos acercan los más innovadores, o sea, los que realmente dicen, oye, pues voy a probar porque, bueno, pues confío en esto y me apetece efectivamente innovar y vamos a dar el primer paso, ¿no? Pero bueno. Sí, esa mentalidad americana también, ¿no? De prueba y error y romper cosas. A veces hay que romper algo para aprender y mejorar. Entonces, siempre. O sea, si no, el status quo no nos ayuda a progresar. Total, de hecho, los mayores aprendizajes son de cuanto más la lías o más rompes. Pero bueno, yo creo que eso poquito a poco las empresas han ido incorporando esos departamentos de innovación. Y al final esos departamentos de innovación están siempre mirando qué está pasando fuera, ¿no? Yo creo que hoy en día lo bueno de esa tecnología es que es una tecnología global y estamos todos en el mismo punto de partida. Porque a diferencia de otras tecnologías, ¿no? Y en este aspecto yo creo que Europa está siendo puntera, poniendo la alfombra roja. Y yo creo que tenemos aquí una oportunidad a nivel de compañías europeas para bueno, pues incorporarlo y ver cómo podemos pues sacar el máximo beneficio. Totalmente. ¿No? Fíjate, el otro día que lanzábamos en esa labor de educación o concienciación, lanzábamos un webinar donde invitamos a un ex parlamentario europeo que era, digamos, el padre del DLT Pilot Regime, ¿no? El que de alguna manera pues estuvo empujando y negociando y desarrollando ese texto definitivo, ¿no? Nos decía que no había conseguido sacar lo que él quería, había tenido también sus limitaciones internas dentro de la Comisión y del Parlamento, pero decía que posicionaba a Europa con una ventaja competitiva con respecto a otras regiones de una manera única, ¿no? El tener un marco regulatorio claro es súper importante y además atrae capital a la región de otras jurisdicciones como pueda ser Estados Unidos o Asia, porque el mercado no deja de ser global y tener un terreno de juego claro es fundamental, ¿no? Y al final estamos viendo también nosotros cómo entidades globales están cada vez más intentando venir a Europa a través de cualquiera de los países de la Unión para entrar en estas iniciativas regulatorias tan relevantes. Exacto, o sea, el marco regulatorio para cualquiera que va a emprender, ¿no? Yo creo que es muy claro para reducir esos riesgos y el inversor cuando invierte, pues lógicamente es todos los riesgos, ¿no? O sea, es decir, no voy a invertir en un sitio donde igual le cierran el chiringuito al emprendedor a los 2 días. Entonces, yo creo que ahí efectivamente está siendo, vamos, nosotros no podemos estar más contentos, ¿no? de que esté pasando aquí. Y la verdad es que, vamos, es una verdadera oportunidad a nivel general.
Oye, ya entrando un poquito efectivamente a la hora de tendencias, ¿cómo esperáis que evolucione el sector de cara al año que viene? Bueno, yo creo que lo que vamos a ir viendo son los primeros players en este pilot regime justo que estamos comentando. Vamos a ir viendo cómo se van validando esas hipótesis, ¿no? Y cómo va viendo el regulador pues el avance, ¿no? Yo creo que es muy clave porque hay un punto de decisión en el que, oye, vamos a estirar un poco este régimen piloto o vamos ya a darlo por bueno, ¿no? Y en caso, por ejemplo, de que se estire un poco más, en el caso también de que se mantengan los límites que actualmente tiene, ¿no? Y sabemos que está limitado en las cantidades, oye, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para estas startups que están y estáis peleando, ¿no? Por capturar esa parte del pastel, porque al final da mucha ventaja respecto a los grandes players, ¿no? Que no ven tan claro a corto plazo ese business case, ¿no? Para meterse a pelear ahora mismo por ese pastel, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una gran ventaja, ¿no? que tenéis estas startups y que también nos puede llevar a alguna otra tendencia que yo creo que empezaremos a ver, y es, oye, pues empieza a entrar en juego un poco el juego del M&A, ¿no? De, oye, a ver, esta empresa lo está haciendo bien, vamos a analizar porque igual a nivel estrategia me interesa entrar en el capital, ¿no? O incluso adquirirla completamente. Y creemos que, bueno, ya hemos visto alguna operación así grande este último año, ¿no? Con el tema de Ripple, Metaco, ¿no? A nivel custodia, y creemos que, oye, esto se va a seguir dando, no sabemos si justamente este próximo año, pero seguro que los próximos se va a ir dando. Y a nivel, yo creo que va a ser un poco continuista también lo que comentábamos antes de seguir construyendo esos raíles, ¿no? Porque al final, hasta que no esté preparada toda la cadena, difícilmente veremos las bondades y podremos escalar a una manera en la que podamos llegar a esas estimaciones, ¿no? que vemos en todos los reports y que pues está claro que en alguna emisión, en algún experimento se están validando, pero hasta que no tengamos todas las piezas completas, pues difícilmente podremos ver las bondades end-to-end. Entonces, seguir trabajando en esa línea e ir construyendo por ahí. Vamos a seguir viendo entidades financieras tradicionales entrando en el ecosistema de una manera más fuerte. Justo vengo del Consejo Asesor de Alastria y estábamos todos los que estábamos comentando que el 2024 va a ser un año muy relevante para el ecosistema. Estamos convencidos de ello por todas las cosas que van a suceder y por esa adopción institucional de la que siempre hablamos, ¿no? Entonces, operaciones corporativas seguro que se producirán y lanzamientos más operativos y no tanto de prueba de concepto de pilotos, sino de reales, ¿no? Y eso es algo que seguro que vemos en los próximos 12 meses. Yo ahí me sumo efectivamente a lo que estáis comentando a nivel de tendencias y nosotros que estamos ahí arremangados día a día, vemos latir el sector. Y lógicamente yo creo que este año ha sido un antes y un después, efectivamente con ese marco regulatorio a nivel de pilot regime, que efectivamente, bueno, pues es que yo como abogada mercantilista, con la modificación del mercado de valores, que ya una acción de una sociedad anónima se pueda representar en títulos, en votaciones en cuenta y en DLT, o sea, me parece maravilloso, o sea, es algo, brutal, con todo lo que ello conlleva. Y luego, lógicamente, pues ya con esa definición de MiCA, aunque efectivamente entra en vigor prácticamente casi dentro de un año, pero las compañías ya se están preparando, o sea, ya tienen el marco para prepararse a la hora de ese lanzamiento. Y luego también el hecho o sea, nosotros actualmente estamos ya trabajando efectivamente con instituciones financieras y están muy ilusionadas, o sea, es algo y no solo con pilotos, sino que directamente... Es que antes mencionabas a los responsables de innovación, pero es que Sí. eso ya se ha trascendido, o sea, ya estamos con la gente de negocio, Sí. digamos, ya salimos del laboratorio de hacer las pruebecitas y de jugar, está fenomenal, ¿vale? La gente de innovación es necesaria para eso, pero luego hay que productivizarlo y operarlo, ¿no? Tal Y cual. es donde está ahora mismo Tal cual. la pelota en ese tejado, ¿no? Tal cual, tal Eso cual. es muy importante y eso cambia todo. Tal cual. Entonces, yo creo que a nivel de instituciones financieras, efectivamente, ya están, muchas de ellas han hecho pruebas piloto y ya se están preparando para cuando entre en vigor, por ejemplo, ciertas leyes. Y luego, pues, en cierto modo, lo comentábamos antes fuera de cámaras, que efectivamente la ley de mercado de valores, con la nueva regulación, paralizó el sector de las STOs y esperamos dar en breve una buena noticia para volver a reactivarlo. Y ir creando esa llama para que efectivamente el sector de las STOs, en cierto modo, pues vuelva a revivir. Es que, Rocío, esto va tan rápido
Que esto lo estamos hablando como si fuera de hace apenas unos meses, Sí. que estaban pasando cosas tan relevantes como estas, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2024? Un montón de cosas seguro. Total. No sabemos hacia dónde, ¿no? fallamos. Pero muchas cosas seguro, ¿no? Tantas como, fíjate cómo has empezado el programa, ¿no? Hablando de todos los hitos relevantes de Token City en 2023. Mira, esta mañana una periodista que nos quiere mucho decía, Rocío, voy a sacar un artículo vuestro, dime los hitos que habéis conseguido, y le está pasando el listado y me dice, no, los de este año. Le digo, no, es que son los de este año. O sea, no sé lo que hemos estado trabajando y además que no es fácil nuestro sector. O sea, realmente pues tienes que ser un poco, ¿no? Los genios locos que tú lo ves claro y los demás, pues bueno, pues hay que ir convenciéndolos de las bondades y los beneficios. Pero bueno, la verdad es que ha sido un verdadero placer, señores, teneros aquí. Espero que podamos colaborar en muchísimas cosas a lo largo de los próximos meses y años que vienen por delante, tan apasionantes. Y nada, pues me despido pues en este último programa de año. Adelanto felicitando las Navidades, feliz Navidad y esperamos que tengáis un próspero año 2024. Y bueno, de hecho, esperamos el poder seguir ayudándoos a incorporaros en este sector, a que vayáis entendiendo un poquito cuáles son las mejores prácticas y ejemplos muy claros de lo que están haciendo otros y qué beneficios les están trayendo. Pues muy buenas tardes y nada, que nos vemos en enero.